Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Volvemos a la carga en Icónica con nuestros podcasts. Hoy día tenemos el gusto enorme de tener a un invitado como el Patricio Krucker, Pato Krucker, fotoreportero y fotógrafo diversísimo. Y quisiera darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado la invitación. Gracias, querido Armando. Yo me siento como estar en casa aquí en Icónica. Sí, hemos tratado siempre de hacer un espacio y justamente, entre otros motivos de estas grabaciones, es generar una comunidad de fotógrafos, ¿no? Que hayan identidades, que la gente se encuentre, que escuche de uno y del otro. Y yo creo que eso va a ser muy útil y necesario. Ese era el proyecto de Icónica, que ya tiene 13 años además. Bueno, Pato, quisiera empezar hablando de un trabajo que ha sido importante y ahora lo están recogiendo, que es justamente este libro, esta publicación de los salteños, ¿no es verdad? Entonces, hay cosas interesantísimas, muy lindas. Para mí el Alto sigue siendo un territorio incógnito que vale la pena conocer, porque tú ves las explosiones de pintores, de músicos, de teatreros, es impresionante, es realmente impresionante. Entonces, esta es una contribución a entrarle. ¿Cómo ha sido el proyecto? ¿Cómo lo has levantado? Los Salteños fue un proyecto que nació cuando yo estaba colaborando con el periódico El Alteño, cuando el director Mario Roque decidió invitarme a hacer fotoreportajes de la ciudad del Alto. Al poco tiempo, Mario dejó el Alteño, el periódico. Nos dimos cuenta que se venía el aniversario 25 de la ciudad del Alto, ¿no? El año 2010. La ciudad del Alto es fundada como ciudad independiente de La Paz en 1985 y el 2010 decidimos, gracias a un fondo de la CAF, documentar la vida cotidiana de los salteños por 6 meses. Y en este proyecto yo lo invité a colaborar conmigo como fotógrafo Alfredo Ceballos, un gran colega que también estaba viviendo en ese entonces en la Y también es fotoreportero, pues, ¿no? Exacto. O sea, una buena yunta. Entonces, justo unos meses antes de iniciar el proyecto, yo tuve la oportunidad de visitar una retrospectiva de los americanos de Robert Frank en el Metropolitan Museum de Nueva York. De los americanos después de la crisis del 29. ¿no? De Robert Frank de los años 40, 50. Entonces, ahí en el Metropolitan estaban las hojas de contacto de Frank, la carta original al Guggenheim y el catálogo de la Expo, que era un libro gigante. Entonces, de cierta manera, este libro, Los Salteños, es un homenaje al trabajo de Frank. Obviamente muy distinto, ¿no? Porque uno es blanco y negro, este es color, pero también este libro tiene varias reseñas y guiños. Por ejemplo, la primera foto de la serie de fotos empieza con el nacimiento de un alteño. Averiguamos en qué hospital nacían más alteños o alteñas todos los días, pedimos permiso, una de las pacientes accedió y empezamos el libro con el nacimiento de un alteño, que es también cómo se inicia la revista Life, ¿no? Con claro. la vida. Entonces, para mí era importante hacer esa investigación. Entonces, en el libro hay muchas referencias. Y una de las cosas también más lindas fue que en ese momento yo tuve la oportunidad, también me regalaron un libro de Escribir con la luz de Vittorio Storaro, el cinematógrafo italiano. El director. Chapeau. Entonces, yo estudio mucho la obra de Storaro, es un libro de referencia mía que yo voy siempre cuando necesito inspiración. Y cuando se culmina el proyecto de Los Salteños, se publica el libro, yo le mando un libro a Storaro a Italia y su asistente me responde y me agradece, ¿no? Y me dice que bien que su trabajo había servido de inspiración para este proyecto. Eso para mí fue así como que ¡wow!, ¿no? Y claro, y Los Salteños no es simplemente un libro por los 25 años de la ciudad del Alto, sino que se hizo exposiciones. Primero se presentó en la ciudad del Alto, como tenía que ser, y después se llevó el proyecto a Santa Cruz y en la Casa de la Cultura de Sotero Rech, en la Plaza 24 de septiembre. En el corazón
traemos a los salteños y hacemos un conversatorio, ¿no? Donde la invitamos a la Soledad Chapetón antes de que sea alcaldesa y a Mario Roque. Entonces se hizo también esa comunicación, ¿no? Porque yo creo que el Alto, como decías tú, es una ciudad sumamente ligada a lo aymara, a las montañas, ¿no? Ya el hecho de que esté a 4.000 metros de altura la hace única en cualquier aspecto, ¿no? Pero sobre todo esa formación de su población de migrantes. Trabajamos mucho con Marco Antonio Quispe, ¿no? Que nos ayudó con su libro de la descripción de todos los barrios del Alto. O sea, se hizo mucha investigación. Y también se cuidó en la edición y con los auspiciadores de tener la libertad de que el contenido no se negociaba, porque así como la ciudad del Alto tiene grandes empresas, como estaba en ese entonces la fábrica de Ametex con gran tecnología, o Laboratorios Inti con la planta de Mentizán, el famoso Mentizán, también tiene Crimen, también tiene la zona roja más grande de Bolivia. Entonces también se hizo esa documentación, ¿no? Tratamos de hacer de todos los aspectos de la cotidianidad, claro, de los y había que evitar cualquier tipo de censura, porque también ellos de repente no quieren mostrar la hilacha, como se dice. 100%, por eso yo decía, el contenido no se negocia. En algún momento un auspiciador trató de decir, sí, pero esas fotos no. Yo le dije, no, en ningún momento hemos discutido el contenido de las fotos, le agradezco. Usted apoya el proyecto, pero sí, no interviene en la edición. Exacto. Y bueno, el libro son más o menos 122, 132 fotos, pero el archivo son casi 30.000, ¿no? De esos 6 meses de documentación. ¿Y eso está en tu poder? Está guardado, está en nuestro poder, sí, tanto mío como de Alfredo. Qué maravilla, qué maravilla. Hay un eje que ha surgido en Bolivia, que es el eje Santa Cruz el Alto. Es interesante que lleves la exposición a la Casa de la Cultura, porque tienen muchas cosas en común. Las poblaciones de ambas ciudades, como decía el arzobispo, para reunir a los campas tengo que plañir campanas y no lleno la plaza 24 de septiembre. Entonces son ciudades migrantes de varios lugares. Entonces tienen una creatividad, tienen un potencial que todavía, bueno, en el caso del Alto yo ya he percibido que está funcionando y es un trabajo realmente extraordinario. Lo que me gusta de tu ética profesional es el homenaje a Storaro, que te ha pagado muy bien, y el homenaje al fotógrafo norteamericano, no me acuerdo el nombre, pero porque viene también de tu formación, ¿no? Tú te has formado en los Estados Unidos. ¿En qué universidad? Yo estudié en la Texas Christian University en Fort Worth, Texas. Ajá. Estudié periodismo escrito, y ahí fue donde tomé una clase de fotoperiodismo, que saqué 100 sobre 100, fue mi mejor nota en la universidad. Todavía sigo en contacto con mi profesor, ¿no? Lo he ido a visitar varias veces, siempre hablamos de hacer algún trabajo en conjunto. Y ahí me di cuenta de que igual podía contar historias sin necesidad del uso de la palabra, con la imagen. Y también me permitía estar más cerca de los hechos, ¿no? Porque aunque no es recomendable, uno puede hacer una entrevista por teléfono, pero para la foto tienes que ir, tienes que mojarte, tienes que estar al sol, tienes que estar para los partidos de fútbol. Ahí había sala de prensa con aire acondicionado donde veían la repetición de las jugadas en pantallas. El fotógrafo tiene que estar en la cancha donde te puede llegar un pelotazo. Varias veces. Sientes el sudor de los jugadores. Se te viene encima, ¿no? Corriendo uno, claro. Sí. Y bueno, vuelvo a Bolivia, apenas termino de estudiar, no dudé en volver, ¿no? Me vengo a Bolivia y son 25 años ya que se cumplen ahora desde que he retornado a Bolivia y he empezado mi carrera profesional. Y he tenido la suerte de que había mucho por explotar en el ámbito de la fotografía. Y también tuve la suerte de ser los fotógrafos de la transición de analógico a digital, ¿no? Entonces siempre traté de mantenerme en la punta de la tecnología, ¿no? Traje la primera cámara digital profesional, hice el primer envío a un diario boliviano de un concierto de la Orquesta Sinfónica en el Salar, con una cámara de 3,5 megapíxeles, la Kodak Canon 520 DSS,
que tenía 3,5 megapíxeles. El año 98 valía $20,000, la primera vez que la agarré, el cuerpo. El 2001 la compramos en 5,500, yo fui a buscarla a Dallas, a Texas, y ese año hicimos el primer envío de una foto digital a través de la red, que era del concierto que salió en la tapa de La Razón al día siguiente, ¿no? Y me acuerdo también en el entierro de Víctor Paz Estenssoro en Tarija, que fui a hacer la cobertura con esa cámara. Estábamos en la iglesia cuando había la misa de cuerpo presente. Yo estaba en primera fila haciendo fotos y atrás mío Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, Jaime Paz le dice, mira su cámara, se ve la foto atrás, ¿no? Como si fuera algo, y era, en ese momento. Era el juguete, claro. Era, ¿no? Entonces siempre he tratado de mantenerme con la última tecnología. Claro, el acceso a la tecnología como lealtad con el trabajo de uno, por un lado, pero por otro lado por la exigencia también, ¿no? Hablábamos con varios colegas sobre esto de que la fotografía tiene que ser un oficio de exigencia, de calidad. Entonces, la primera cámara, el relato que has hecho ahorita sobre el entierro del doctor Paz, y hay un tema que ha aparecido en la fotografía que es bien importante, que es justamente esto del dron. Yo he visto tu trabajo en varias ocasiones, lo has mostrado. Y es un instrumento, ¿no? Porque tampoco hay que tenerle miedo, porque seguramente habrán los de principios que van a decir, ¿cómo? El dron, ¿quién fotografía? Porque el que aprieta, ¿quién es el que aprieta? No sé. Pero a ver, dime cómo te fue, porque eso también es aportar con tecnología. Sí, yo no me considero un fotógrafo muy técnico, ¿no? Tal vez porque no hago estudio, producto, donde sí requiere más, digamos, cuidar lo técnico, ¿no? Tú eres fotoreportero. Sí, lo mío es más... De la vida, de la calle, de la... Sí, ¿no? Es tener esa sensibilidad que te toca, que te pide sacar la foto, ¿no? A ver, cuando estabas estudiando periodismo, ¿era lo que te interesaba y aparece la cámara o te interesaba la cámara siempre? Me interesaba la cámara siempre. Desde muy chico yo tenía filmadora, cámara de fotos, en el colegio filmaba los partidos de fútbol, ese tipo. En los viajes de los amigos siempre me llevaba, yo era el que documentaba, ¿no? Y repartías los hechos. ¿No? Entonces, sí, la tecnología es algo que va de la mano, y el 2009 yo he publicado también un libro hecho todo con teléfono celular, ¿no? Antes de que salga el iPhone, ¿no? Con un Nokia para un proyecto contigo viajando por todo Bolivia, ¿no? Entonces, el dron es algo que llamaba la atención. El año 2007, 2008 yo trabajé con un fotógrafo de National Geographic, George Steinmetz, que es uno de los especialistas en el mundo de fotografía aérea. Él ha hecho libros sobre África, sobre desiertos, principalmente desde un parapente motorizado, ¿no? El Willy Kenning me traes a la mente. Un parapente motorizado. Un parapente motorizado él, sí, que usaba él, sí. Entonces yo trabajo con él aquí por 7 semanas, viajando por Bolivia en 2 viajes, y hacemos una amistad, y él empieza a usar los drones, y llega también un amigo que hacía video para Red Bull, un amigo venezolano, Marcos Luger, y me presenta el primer dron, el Inspire de DJI, ¿no? Que se levantaban las patas, y cámara de muy buena resolución, etcétera. Y me animo a comprar un dron. Ya son más de 6 años que soy piloto de dron y fotógrafo, ¿no? Ahora hay muchos pilotos de drones que ofrecen sus servicios de fotografía. Para las bodas. Pero pocos pues tienen más de 20 años de experiencia en fotografía, ¿no? Entonces para mí el dron ya es una cámara más, que no siempre lo tengo que usar, ¿no? Hay muchas, al principio de la moda del dron, todos usaban dron, muchas veces sin sentido, ¿no? Entonces para mí el dron es una cámara más. Y siempre los fotógrafos, a lo menos yo, soñábamos con poder poner nuestras cámaras a volar, y eso nos ha permitido el dron, ¿no? Entonces, te permite tener unas perspectivas de lugares alucinantes, ¿no? Y una de las experiencias más lindas sobre la imagen, sobre esto, que tuve fue en una comunidad chimana en Pilón Lajas, que yo no tuve la sensibilidad de explicarles lo que iba a hacer con este aparato,
y cuando lo encendí, el ruido que tiene y empezó a volar, se empezaron a correr, a esconder, se entraron a sus casas debajo de una mesa. Y bueno, de ahí lo aterricé, les pedí disculpas, les expliqué. Y cuando ellos veían en la pantalla su comunidad desde el aire, era pues algo loquísimo, ¿no? Porque ellos se ubican muy bien en la selva, conocen el río, caminan, pero en un nivel... y nunca desde el aire, ¿no? Entonces eso fue algo muy conmovedor que me tocó ver y dije, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Son cosas así, experiencias que también te hacen pensar la imagen de una manera distinta, ¿no? De cómo también las personas... el punto de vista, ¿no? Y de cómo podemos descubrir el mundo que habitamos de una manera totalmente diferente, especialmente si estás en la selva donde no tienes mucha más altura que los árboles, ¿no? Entonces el dron es algo que disfruto hacerlo, me gusta. Últimamente estaba haciendo muchas fotos de texturas, ¿no? Texturas de la superficie. De la tierra, rocas, geología, digamos, sí, por decirlo. Sobre todo el altiplano, ¿no? Este último año he estado varias veces en el Salar, todas las orillas inundadas, con esos colores. Las transiciones, sí. ¿No? No el Salar mismo, sino... las transiciones, exacto. Que es lo que ha hecho la Guiomar Mesa. Y los bofedales. Los bofedales son alucinantes también, ¿no? Ver un bofedal desde el aire en el Sajama, que son de los bofedales más grandes del planeta. Parece pues que estarían en una selva, ¿no? Porque son estas vertientes que parecen ríos, no hay una dimensión, una perspectiva de escala, ¿no? Te cuesta tener algo ahí para comprender eso. Entonces, el dron para mí ha sido algo fantástico, ¿no? Que como te digo, no lo abuso, pero lo uso, ¿no? Y he probado muchos modelos, muchas cosas. En la pandemia para mí ha sido una herramienta súper importante de mostrar, por ejemplo, la feria 16 de julio, un domingo a las 9:30 de la mañana, absolutamente vacía, ¿no? O la plaza de San Francisco, el primer viernes de pandemia, de cuarentena rígida, a las 6 de la tarde, sin un alma, ¿no? Sin ni una persona. Entonces el dron, o en Patacamaya, cuando hice el reportaje para el New York Times sobre la pandemia y el pueblo estaba encapsulado, también te permitía esa visión de ubicar el lugar, ¿no? O el cementerio centenario mercedario, perdón, de la ciudad del Alto, ¿no? Que es uno de los cementerios más grandes de Bolivia, que visto cenitalmente se ven estas texturas de las tumbas una al lado del otro, donde no hay ni espacio para caminar, pero también con el paisaje de la cordillera te ayuda a ubicar el lugar, ¿no? Entonces a veces es una imagen que vale la pena llevar, hacer el esfuerzo, porque es un equipo extra, tienes que cargar baterías, tienes que llevar el dron, aunque es muy fácil y seguro de volar hoy en día, ¿no? Entonces es una herramienta para mí súper útil. Como te digo, que no la abuso, pero la uso cuando vale la pena y te permite tener perspectivas que antes eran muy caras o casi imposibles de lograr, ¿no? Yo había hecho algo de fotografía aérea desde avionetas, desde helicóptero, había trabajado en Panamá haciendo un proyecto donde alquilamos helicóptero, pero ahora el dron pues lo armas en 3 minutos y lo sacas a volar y no pasa nada. Pero lo que dices es interesante porque es una cámara más, por un lado, y por otro lado, a ti te ha abierto también una perspectiva de este mundo que tú como fotoreportero y fotógrafo tratas de capturar, ¿no es verdad? Y eso te ayuda muchísimo porque lo tomas en cuenta, ya es parte de tu... y lo usas cuando es necesario, en el sentido de contextualizar sobre todo, ¿no? Que es tan importante en contar las historias, que es un poco lo que decías de tu profesor en Texas, ¿no es verdad? Sí, yo creo que la fotografía hoy en día estamos viviendo una democratización, creo que estamos llegando al final de la curva del uso de la imagen como herramienta de comunicación, ¿no? Me imagino que tú hoy día ya has recibido alguna imagen o has mandado alguna imagen por WhatsApp. Subimos millones de fotos a Instagram todos los días, a Facebook, a las redes sociales. Entonces, ¿cómo haces para que tu imagen, tu trabajo llame la atención? En medio mostrar nuevas cosas.
imágenes diferentes que no conocemos, que no estamos acostumbrados a ver. Entonces el dron nos está permitiendo de una manera accesible y segura de lograr ese tipo de imágenes, ¿no? Que te preguntes y digas, wow, nunca había visto esto o algo así. Claro que es lo que yo siempre he dicho que es la esencia de la fotografía, es decir, un universo que solo existe fotográficamente. O sea, Sí. si tardas en reconocer una foto, está muy bien la foto. Se acerca a lo que es, o sea, se acerca a la realidad, pero te desconcierta. Y ese es un tema bien interesante, ¿no? Sobre todo pensando en el espectador, ¿no? Que dice, ¿y cómo es esto? ¿Y dónde es esto? Esa curiosidad de entrar a la fotografía. Hay alguien que afirma que si no has impreso un libro, no existes como fotógrafo. Es una exageración, creo yo, ¿no? Pero no, porque es un medio de difusión de la fotografía impresa en papel, que es lo que se enfrenta, ¿no? con el digital, que es feble y desaparece. Yo me acuerdo en el Smithsonian haber estado y ellos guardan todo en blanco y negro, ¿cómo se llama? Pasado por radiación para que la emulsión se quede casi mineralizada, ¿no? O sea, el preservar la cultura de la imagen requiere, por un lado, de la publicación, de su difusión, o sea, porque es parte de la cultura, es parte del arte. Entonces, yo quisiera que nos hables de proyectos de impresión que tienes y que vas a enfrentar, proyectos en verdad, ¿no es verdad? Como el del Alto. Yo creo que, como tú decías, Armando, la definición de fotografía es que tiene que estar en un medio impreso. Si no está impresa, no existe. De nada sirve que esté guardada en un archivo de diapositivos, de negativos, en un cajón, o ahora en un disco duro de una computadora, o en mi teléfono, donde ahorita tengo más de 13,000 imágenes, ¿no? Y el Instagram sí es lindo, ¿no? Pero es instantáneo, es Instagram, ¿no? Se va, se renueva, se renueva. Entonces yo creo que sí es importante como fotógrafos, no solamente la difusión de nuestro trabajo en exposiciones, en galerías, que también es parte importante de la fotografía, pero en la publicación de impresos, ¿no? Yo le tengo una pasión, tengo una colección de libros que me encanta, ¿no? Y tocarlos y ver el papel y cada vez volverse más exquisito con el tipo de encuadernado, de tapa, de acabado, etcétera, ¿no? Entonces, sí he tratado yo de muchos de mis trabajos de volverlos libros, ¿no? Empecé haciendo el libro para los 25 años de democracia para el Tribunal Supremo Electoral, cuando estaba Salvador Romero de presidente la primera vez, que hicimos un libro de fotos periodísticas de esos 25 años, ¿no? Un coffee table book, tapa dura, grande, pesado, lindísimo, ¿no? Y ese libro, ese proyecto abrió las puertas para hacer Los Salteños. Después vino Lo que la tierra nos da, que lo hicimos con la FAO, para mostrar la producción de alimentos en Bolivia, que se presentó en Milán, en la convención de la FAO, ¿no? Y lo presentó Graziani, el secretario general de la FAO, en Italia, ¿no? Entonces, para mí el libro, el objeto, es algo que lo aprecio mucho. Siempre trato de tener libros cerca a mí, ¿no? En mi mesa de noche, en mi escritorio, cuando estoy a veces editando, descargando fotos. ¿Y te pones guantes con No. la imagen? Porque, o sea, estábamos hablando del hombre de las rosas, ¿verdad? Sí. Que empiezas a ojear y después te envenenas, como que era el secreto. Sí. No llego a ese extremo, ¿no? Porque la página en negro es terrible, ¿no? O sea, es un... Sí, pero digamos, yo leo también muchos libros de teoría de fotografía, Claro, ¿no? tienes esa joya de Storaro que ya Sí. quisiera que me prestes. Y leo muchísimos libros también, ¿no? O sea, todo el libro estoy viendo, o sea, todo el tiempo estoy viendo libros, a veces los compro online, impresos, todo. En los impresos de texto tomo notas, subrayo, anoto, ahí no tengo miedo y por eso algunas veces que me han dicho que quieren comprarme un libro de esos, les digo, no, porque es mío, ¿no? Sí, se me lo he apropiado. Sí, y los de fotos, sí, y digamos, el último libro que he hecho,
ha sido el libro del Zingani, ¿no? Estás con Zingani 93. Sí, el Zingani es el último libro que he hecho, que eso también nace de un amor a esta bebida que he consumido en exceso, ¿no? Y a su región y a su gente, ¿no? Tenía un archivo de más o menos 10 años de viajes, sobre todo en la vendimia, que es algo que me encanta y siempre que puedo me escapo 1 o 2 semanas durante la vendimia. ¿A Tarija o a Camargo? A Tarija, Camargo, toda la zona productora, ¿no? Entonces el libro del Zingani nace en una charla con Rita del Solar, mi socia, la gran gastrónoma, donde decimos, ¿por qué no hacemos un libro de Zingani? Y ella me da toda la libertad de hacer en el libro lo que me da la gana, ¿no? Entonces hacemos fotos, el libro, ese sí yo lo considero un fotolibro, pero es un libro extraño porque también tiene recetas de gastronomía, tiene coctelería, ¿no? Y tiene un pequeño bolsillo. Pero el Zingani pedía recetas, o sea, no había caso de evitarlo. No había, ¿no? Y lo más extraño, esas cosas lindas que son, el libro ese, durante la pandemia, me escribe Edouard Contreau, el francés, el dueño del trago de la marca. De la marca. Y me dice, yo organizo un festival de libros gastronómicos, como los Oscar de libros de gastronomía, y quisiera que participen con su libro de Zingani. Yo ni le pregunto cómo se había enterado. Al principio dudo de que si era él, y hasta esperaba que me pidan plata, como en muchos concursos, ¿no? Entonces, te vamos a promover. Entonces, no mando el PDF porque no se podía mandar el físico por la pandemia, mando el PDF, todo. Me olvido y a principios de este año me escribe y me dice, su libro ha sido ganador, un premio especial del jurado. Me dice, todas las otras categorías tienen finalistas, como en los Óscares, ¿no? Y los finalistas entran a la ceremonia de premiación que fue en Suecia a principios de junio del mes pasado, el 3 de junio, ¿no? Entonces me dice, pero el libro de Zingani, como no lo podíamos poner en una categoría de las que tenemos, porque es un libro cruce de recetas, con poesía, con fotografía, porque es un libro muy especial, ¿no? Claro. Entonces tiene un premio especial, ustedes son ganadores, ¿no? Lamentablemente no pude ir, era en la ciudad de Umeå, al norte de Estocolmo, a 6 horas de Madrid en avión, ¿no? O sea, realmente era atravesar el mundo. Pero el libro, bueno, ha ganado este premio, ¿no? Que es un premio pues súper importante de los Gourmand Awards, ¿no? El libro te ha abierto un universo que ni siquiera sospechabas que existía. Claro. Exacto, ¿no? Y además ese premio es pues para el Zingani, ¿no? Por supuesto, además. Y ese está sirviendo de impulso el próximo libro que tenemos ya casi terminado en la producción fotográfica sobre cafés especiales. Es otra pasión de las que especialidades, he adquirido yo en los últimos años, trabajando con productores, yendo a las fincas, visitando, haciendo... ¿Conoce el proyecto Carlos Hugo Molina del hacer de Bolivia un cafetal? Exacto, ¿no? Entonces ya me he vuelto también un mini experto en cafés, tengo mis varias formas de proceso y todo eso. Me gusta el café, yo no tomaba mucho café, ahora sí tomo cafés especiales, y ese libro yo creo que lo voy a terminar este año, que justamente la próxima semana, antes de irme a Estados Unidos, voy a hacer una última visita a una finca, y cuando vuelva en agosto voy a complementar igual ya con cosas específicas. Y para septiembre y octubre estará. Entonces yo creo que ese libro va a ser la parte 2 de la serie del Zingani, ¿no? Entonces sí, estamos buscando temas. La papa. La papa podría ser. Tenemos en verdad la quinoa real. La quinoa real. En la lista. Tenemos el maní, que es origen de Bolivia. Bueno, los ajís, ¿no? Bueno, esa es la Rita del Solar, ¿no? Sí, exacto. Que ha establecido científicamente que el ají nace en Chuquisaca y de ahí Padilla. Y el maní, el origen del maní en el mundo es Bolivia. La Asociación Mundial del Maní ha certificado que el más antiguo es de origen boliviano. Y me encanta el maní también, no sé, un maní con un chuflay, pues la combinación perfecta. Ahora, estamos hablando de esta, cuando estuve en el Smithsonian con motivo de los 500 años, decían los norteamericanos que los españoles se habían equivocado porque buscaban oro y plata y el verdadero tesoro era el maní, la papa, el tomate, la palta, ¿no? Que dieron vuelta el mundo y lo alimentaron. Pero aquí hay algo, porque en el caso de la quinoa,
he leído un artículo que dice que está en una terrible situación porque se ha publicado quinoa en otras partes y en este caso la fotografía con la alianza con tu socia podría ayudar un poco a revalorizar lo que es la quinoa en Bolivia y como certificación de origen. Hay quinoa en todo el mundo, pero quinoa real solamente a 120 kilómetros de radio del Salar de Uyuni. Entonces eso es lo que tenemos que explotar. La quinoa real vale el doble, el triple que cualquier otra quinoa, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que explotar y mostrar. Y qué bueno que la fotografía sirve. O sea, que no solo relate, hable, sino pelee. Correcto. La preocupación frente a un trabajo como el tuyo, como el del Tony Suárez y tantos otros fotógrafos, hemos hablado del Freddy Alborta, de Willy Kending, en fin, y no solo ellos, que son nuestros contemporáneos, sino los fotógrafos que nos anteceden, el Jorge Ruiz, en fin. Nuestro problema es ahora, lo mismo que la quinoa, lo mismo que el Singani, tenemos un tesoro y no podemos ni preservarlo ni promoverlo. Entonces, está en la punta de la lengua la necesidad de hacer un archivo, de tener un lugar donde se preserve. Obviamente La Paz tiene condiciones climáticas extraordinarias, ¿no es verdad? Me acuerdo que los norteamericanos guardan en el desierto de Mojave sus textos y sus fotografías, ¿no? Nosotros tenemos el Salar. Entonces, ¿cómo ves tú este asunto, ¿no? Porque estás tú por viajar, estamos hablando de dónde dejar la cosa física, digitalizar en algún caso, etc. Tenemos el Archivo de La Paz, ¿cómo se llama? El Museo de Etnografía y Folclore, que tienen fotografía, pero me acabas de hablar de un entrañable amigo, Javier Núñez, coleccionista, recuperador, realmente ha hecho un trabajo silencioso y extraordinario, y ahora me das la noticia de que su hijo está pilas, formado en Argentina y haciendo lo que nos hace falta, o sea, fotografía analógica, pero no solo, sino archivo de la fotografía. A ver, cuéntame. Ese es un problema que tenemos los fotógrafos. No somos muy ordenados con nuestro archivo, ¿no? Mencionabas a Jorge Ruiz. Lamentablemente mucho del archivo de Jorge Luis se ha desparramado por varios lugares, se han ido algunos prints originales. Yo tengo la suerte de tener 2 prints todavía hechos por él, ¿no? De Freddy Alborta no se sabe qué está haciendo su hijo, el Coco, ¿no? Ojalá haya algún proyecto ahí para mantenerlo. Pero bueno, Javier Núñez de Arco, que era uno de los coleccionistas más grandes de fotografía y de cámaras en Bolivia, y tuvo el anticuario ahí en el Prado por tantos años, con quien yo trabajé un tiempo ayudándolo a digitalizar parte del archivo de la colección Poznansky. Es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas de forma privada, ¿no? Y su hijo Diego, que ha estudiado en Argentina, en Córdoba, fotografía analógica, revelado, tiene una especialización en revelado. Ahora ha abierto este laboratorio Silver Lab en el Prado, donde está dando el servicio de revelado, venta de rollos, de cámaras analógicas, ¿no? Y está revitalizando algo que nunca murió, ¿no? Y se sabía, o sea, llega la fotografía digital, mejora la resolución, la calidad, bajan los precios tremendamente. No, pero y te otorga además unos instrumentos impensables. Yo he hecho laboratorio de color y blanco y negro, o sea, tienes tú y lo analógico nunca se fue, ¿no? Polaroid se reinventó. Yo mismo estoy trabajando ahora con 2 cámaras Polaroid, ¿no? Que he heredado. Y bueno, yo creo que la apertura de este laboratorio del Silver Lab, el mantenimiento del archivo, donde está el archivo de Poznansky, de Hans Hertel, es una buena noticia, no solamente para los fotógrafos, sino para la fotografía en el país, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, porque la colección de Hertel, si algunos no saben, no solamente era un muy buen fotógrafo, sino fue fotógrafo de la Riefenstahl,
la documentalista más Exacto. importante de Hitler, de esa época de Alemania. Yo he visto trabajos Sí. de Ertl en la escuela de cine clandestinamente, porque estaban prohibidos en Polonia, había que ponerle 2 botellas de vodka al proyectorista y veíamos extraordinarios. Sí. Entonces, y Poznański, ¿no? La fotografía sobre Tiahuanaco, el proceso del descubrimiento y cómo va. Entonces, no, son archivos. Y lo bueno, digamos, de Poznański es que el señor era súper riguroso en la documentación, ¿no? Y en que publicó libros. Y ahí también se prueba la importancia de los libros, de las publicaciones, porque quedan esas referencias para entender el archivo ahora, ¿no? Y tal vez con esta distancia de ya son casi 100 años, o en algunos casos más de 100 años, de volver a mirar estas imágenes que son súper importantes por la época, ¿no? Porque Poznański es conocido por Tiahuanaco, pero también estuvo en el Acre, ¿no? Durante el conflicto bélico con Brasil, ¿no? Entonces, es importante los archivos, ¿no? Entonces, pero preservarlos, porque a veces una de las experiencias y de los aprendizajes que hemos tenido nosotros en el momento para seguir sembrando, seguir soñando respecto del patrimonio, era que en muchos casos el patrimonio en manos de los descendientes estaba en muy malas manos. Entonces tenemos que encontrar, tal vez en la Ciudad de La Paz, en alianza con la gobernación, no sé, con la banca, un espacio, y como te digo, ya hay unos archivos y que estamos hablando, del que estamos hablando es extraordinario. Crear verdaderamente condiciones. Sí, nos hemos olvidado hablar de Hugo Boero Rojo también, que hizo la enciclopedia y boliviana. De Roncal, que acaba de... El mismo Genecherú también, ¿no? Que hizo en su momento los grandes documentales de video. Yo creo que debería ser instituciones académicas, ¿no? Porque no solamente es el preservar el archivo, sino es la difusión y permitir a investigadores, a gente que esté haciendo trabajos serios, el acceso a estas imágenes, a estos trabajos, para poder divulgarlos, ¿no? Yo creo que tenemos esa responsabilidad. Nos quejamos todo el tiempo de que somos un país, un pueblo sin memoria. Bueno, pues la memoria hay que preservarla, ¿no? Porque si no cuidamos los archivos. Yo cuando hice el trabajo de 25 años de democracia, visité el periódico La Patria de Oruro, el decano de la prensa nacional, y habían botado casi todo el archivo de fotos. Sí, Lo sí. mismo ha pasado en el Deber, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una charla que deberíamos tener, ¿no? Como fotógrafos, como instituciones. Es necesario primero mencionarlo, ¿no es verdad? Poner el contexto. No se puede construir un país, y tú has hablado del famoso fotógrafo norteamericano de los Sí, Robert Frank, ¿no? Y después hay varios en esa época que Norteamérica se estaba descubriendo. Sí. Y es la fotografía la manera, de alguna manera, de establecer una identidad. Yo me acuerdo que alguien decía que en el Alto vendían fotos antiguas, viejas, el laboratorio de Linares mandaba las que rechazaban, y había gente que se compraba para construir su álbum familiar. Sí. O sea, estamos hablando... Adoptando. Entonces, este es mi tío, y este es mi tía en el día de su matrimonio. Sí. O sea... Entonces, estamos hablando que esto de preservar tiene la función de crear, de fortalecer, digamos, a mí no me gusta ya la palabra identidad, ¿no? Pero sí, la cultura y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y si no podemos hacer eso, yo pienso en el archivo de Freddy Alborta o ahorita ha aparecido Rada, ¿no? Y digo, caramba, ¿cómo podemos hacer? Y a mí me urge. Y habría que hacer alianzas, digamos, con ¿cómo has dicho? Diego Núñez. Pero es el laboratorio, ¿cómo se llama? Silver Lab. Silver Lab, sí. Con el Archivo de La Paz, con el MUSEF que tiene archivos, tal vez con el Archivo Nacional, no sé. Hay que hacer algo, es imprescindible. No solo publicar, porque es una forma de difundir, sino preservar todo eso. Yo me acuerdo en el 50 aniversario de la Revolución Nacional hicimos una muestra con fotos de Alborta, que era el fotógrafo personal del doctor Paz, y había unas cosas. Claro. Ese era un señor fotógrafo. Parecía, y él decía, no, yo soy, como a Ruiz alguna vez le voy a hacer un retrato, y me dice, no te molestes, yo no soy cineasta, yo soy peliculero. Y más bien nos tomaremos un whisky, ¿no? Entonces, no, claro, para él su obra y de repente no le da mucha importancia, pero para nosotros es muy importante. Yo te agradezco mucho
que hayas compartido con nosotros en este podcast. Icónica será siempre parte de este proceso de la construcción de la memoria y la difusión sobre todo, ¿no? Sí. Y en la medida de lo posible con la calidad que se necesita, porque he visto a varios fotógrafos, algunos de ellos llorar por haber visto por primera vez una copia suya bien hecha. Bien impresa, correcto, así es. Tienes la última palabra. Gracias Armando, gracias a Icónica, y esperemos también que estos podcasts de icónicos fotógrafos también sirvan para eso, ¿no? No solamente para ayudar a preservarla y hablar de fotografía, sino para que también que en el año, con los años, con el paso del tiempo, estas charlas también queden como una documentación de diferentes periodos de producción fotográfica en el país. De eso se trata. Muy bien. No estamos inventando la agua tibia, esto viene de largo. Gracias. Gracias.